Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, la importancia de una buena capacitación en el torquímetro. Esto hablo de un ajuste de motor cuando no se hace un torque correcto. Pero bueno, antes de iniciar quiero presentar a dos grandes amigos y a dos grandes conocedores del tema. En primer lugar está con nosotros Valentín González. Él nos visita de la hermana República de Monterrey, Nuevo León. Regio, el amigo Valentín. Él es el capacitador de Snap-on para México y América Latina. Y por otro lado quiero presentarles al profe Toño, conocido en las redes sociales, un gran capacitador diésel, y el día de hoy nos abrió las puertas del Centro de Capacitación y Especialidades Diésel y Gasolina. Nos encontramos de visita en su trinchera del profe Toño. Pues bienvenidos a un nuevo video. Vale, bienvenido, mucho gusto de estar para mí, Raúl, qué bueno estar con ustedes y otra vez hablar del tema de torque, ¿por qué no? Ya lo hemos hecho en algunos otros videos, pero siempre es bueno hacer algunos recordatorios. Claro, profe, muchísimas gracias por permitirnos sus instalaciones. Bienvenidos, es un orgullo para nosotros tener a Snap-on en nuestras instalaciones. Es una grande oportunidad para todos ustedes y que conozcan desde justamente el estudio de grabación, desde donde compartimos y transmitimos a ustedes el material de campo que generamos para difundir la cultura en el giro del servicio y mantenimiento de motores diésel. Yo quiero nada más, insistir en que esta oportunidad es una oportunidad de oro para nosotros que somos de la vieja guardia, me incluyo yo. El estilo que traemos todos en la vieja guardia de apretar, armar y desarmar motores nos ha superado. Los torquímetros y todas las herramientas que utilizábamos en el pasado en los motores mecánicos ya no son las que se requieren el día de hoy. La tecnología, si no nos ponemos al día, nos va a rebasar y nos va a dejar obsoletos. Las viejas prácticas hoy en día ya no funcionan para los motores actuales y ustedes no me dejarán mentir. En el campo, en el medio, tenemos mucha discusión y mucha de ella es una discusión sin fundamento. Es por eso que la información que hoy les vamos a transmitir directamente de los expertos nos va a posicionar en los datos correctos para que entendamos que los motores se desvielan allá afuera desde que estamos dando un apriete inadecuado. Y no porque querramos, sino porque las herramientas ya no son precisas. Y hoy en día los motores actuales tienen muchos aprietes, ángulos adicionales de giro y sobre todo los materiales, la metalurgia cambió. Y es por eso que tenemos la urgencia de información como la que Snap-on nos trae hoy. No, profe, gracias. Nos dejan excelentes manos. Gracias. Adelante, Valentín, háblanos del tema. Gracias. Pues bien, la verdad es que, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, el tema de torque hoy por hoy sigue siendo, y por muchos años que vienen, será un tema sumamente importante. Tal como se ha mencionado, bueno, pues la tecnología va en avance y también las necesidades y o las herramientas tenemos o tienen que ir también con esos avances. Me voy a permitir mostrarles, tenemos un comprobador de torque, tenemos aquí algunos torques mecánicos, torques tipo clip, y bueno, también tenemos algunos torques electrónicos, Raúl, y lo que vamos a ver entonces es algo importante que mucha gente me pregunta es si estos torques son un lujo. Dice, no, mira, es que para mí yo creo que yo sigo usando mis torques ya sea de clic o de carátula, ¿no? Yo algo que he estado promoviendo y he estado mencionando ampliamente es que hoy por hoy los torques electrónicos no son un lujo, son una necesidad, porque estos van a satisfacer las necesidades de la tecnología actual. Ahora bien, quiero mostrarles un poquito y aprovechando este espacio, algunas características que tienen los torquímetros y, por qué no, también algunas sugerencias de uso, Raúl.
Primero, cuando estamos hablando de torques tipo clip, en el caso nuestro, en el caso de Snap-on, y digo nuestro porque por ahí me he tocado ver algunos otros que no son tan sencillos de ajustar. En el caso nuestro, básicamente lo que hacemos es nada más colocamos, subimos el seguro y empezamos a hacer nuestro ajuste. Con ello nosotros vamos a tener la opción de ajustar al valor deseado. En este caso yo tengo un torque que está en libras-pie, y yo también tenemos torques en newton-metros o con ambas nomenclaturas. Vale, una pregunta muy curiosa. Yo he tomado muchas capacitaciones contigo en el tema del torque, Dime. pero algo que nunca había escuchado, el precalentamiento del torque, ¿cómo se hace? Y la pregunta, ¿para qué se hace? Porque estoy seguro que nuestros seguidores no saben que existe un precalentamiento. Bien, por ejemplo, ya una vez que ajustamos nosotros al valor deseado, Raúl, normalmente recomendamos que los primeros torques los hagamos en algún tornillo fijo que tengamos por ahí, y entonces empezar a preejercitar o precalentar este torque. Este ejercicio nos va a permitir que ya una vez que nosotros manipulamos el mecanismo se acomode perfectamente, y entonces los valores que va a generar de torque pues sean los correctos y o sean lo más acertados posibles. Entonces, en el caso nuestro, de hecho, en todos los laboratorios o que se utilizan comprobadores, normalmente ellos observan que los primeros valores de torque, ya una vez que se ejercitan, están como un poco fuera de rango. Entonces ya saben que estos los ignoran. O bien, la otra opción, como en este caso, tenemos un punto fijo en donde nosotros vamos a preejercitar o precalentar nuestro torque. Si nosotros tuviésemos que volver a cambiar el valor, porque tenemos a lo mejor el aprietes en 2 o 3 pasos, igual en el siguiente paso yo les recomendaría, ya una vez que volvemos a ajustar, volver a generar ese precalentamiento o preejercitar nuestro torque a ese nuevo valor. Eso sería algo ideal, lo cual nos va a garantizar que los aprietes sean lo mejor posible. Ahora bien, dentro del uso, lo que nosotros estamos haciendo en ajustar el torque, dentro de él llevamos un resorte. Ese resorte lo vamos comprimiendo y es el que en un momento dado está evitando que se escuche o no el clic. Si yo le hago un apriete o un ajuste mayor, entonces el esfuerzo que tengo que hacer va a ser mayor para poder vencer la tensión y fuerza de ese resorte. Ahora, ¿por qué menciono y hago énfasis en esto? Porque también es importante que ya una vez que hemos terminado de utilizar nuestro torque, ya sea al final del día o al final del turno, lo que debemos de hacer es regresarlo una vez más al valor mínimo, y esto va a permitir entonces que el valor de torque o ese resorte descanse, por decirlo así de alguna manera, es decir, este vuelva otra vez a su posición original, y al siguiente día o la siguiente semana, cuando nosotros lo vayamos a usar, pues pueda obtener los valores correctos. Si ustedes lo dejaron comprimido y esto a lo mejor ocurrió por varios días, es muy probable que quizás la calibración de su torquímetro se haya perdido. Entonces yo les recomendaría pues quizás regresar una vez más la tensión de ese resorte, y por qué no dejarlo descansar para que ese resorte ahora sí que vuelva a su tensión normal y poder ejercitarlo. No significa que se va a descalibrar de un día para otro, o sea, no es así como tan grave, pero puede llegar a pasar. El detalle es que no lo sabemos, pero también nos ha pasado que en muchas ocasiones, si en ese momento yo lo reviso, probablemente esté fuera de rango. Claro. Oye, Vale, y algo que yo vi que me impresionó y nunca lo había visto, algo inédito, es cómo se torquea de reversa. Bien, es que, mira, Raúl, realmente la historia de los torques o de muchas herramientas, o podemos decir que todas las herramientas traen consigo una solución. Es decir, vinieron a solucionar una problemática que estaba existiendo en ese momento. Los primeros torques en Snap-on surgieron en 1938 y eran torques de carátula, o que todavía existen y todavía los seguimos vendiendo. Son torques con muchísima precisión. Pero una de sus desventajas del torque de carátula es que el trabajo, no tenemos una matraca, y entonces en algunos momentos o durante algún proceso de producción esto puede ser algo complicado. O también es importante que al momento que nosotros estábamos torqueando o estemos torqueando con un torque de carátula, de preferencia yo tengo que estar observando el dial. Es decir, yo lo tengo que estar viendo para evitar hacer un torque de menos o de más. Entonces el ángulo de visión es importante. Entonces imagínate tú
que yo tuviese que torquear en esta posición y el dial queda de este lado, entonces yo tendría que agacharme para poder apreciar bien el valor de torque que yo estuviese ejecutando. Obviamente esa postura de trabajo pues no sería lo ideal, es decir, por el esfuerzo que estamos haciendo pudiéramos lastimarnos. Años después, para suplir y o tener esta solución también bajo estas necesidades, nacen los torques de clic. Entonces una de las características que tienen los torques de clic es su versatilidad. Es decir, yo no necesito, por decirlo así, estarlo viendo para trabajar. Entonces yo lo puedo trabajar de esta manera, puedo hacerlo de esta otra, es decir, o también por acá. Entonces yo no tengo que ver fijamente, lo que voy a observar es que al momento que hace clic me debo de detener. Y bueno, la verdad es que como te he comentado en otras ocasiones, el torque es tan versátil que, como les digo, bueno, hasta de reversa nosotros podemos torquear. Esa es la versatilidad que tiene ese torque, Raúl. Eso nunca lo había visto. Pero vale, también fíjate que yo dentro del mostrador, muchos de nuestros clientes, o la gran mayoría, son mecánicos a gasolina, pero también a diésel. Y he insistido en sugerirles en la transición, sobre todo en el torquímetro, para calibrar inyectores de diésel que frontalmente tienen la carátula, el migrar hacia un torquímetro digital. ¿Qué diferencia hay? ¿Es el mismo resultado? Yo les digo que sí, pero tú nos podrías explicar con tu gran conocimiento de migrar de un torque de carátula para inyectores, de migrar a un torquímetro digital. ¿Qué beneficios podríamos tener? Primero, haciendo una alusión en ese trabajo en específico, en el ajuste de los inyectores, pues normalmente un torque muy famoso pues son los torques de carátula, y esto tiene que ver con la precisión en el ajuste que requiere el inyector, y por eso estamos utilizando un torquímetro de muchísima precisión. Un torque de carátula, les comento, tenemos una precisión o un margen de error del más o menos 2%. Un torque tipo clic tiene un margen de precisión del más o menos 4% a favor de las manecillas del reloj, y un 6% de margen de error en contra de las manecillas del reloj, es decir, cuando vamos a apretar una tuerca zurda. Ahora bien, ¿esto qué significa? No estamos utilizando el torque de carátula en ese trabajo en específico por ese 2% de diferencia, más bien es en el uso. Cuando tú estás torqueando con un torque de carátula, tú estás viendo el dial, y ese dial te permite hacerlo con precisión. Es decir, tú vas observando el valor de ajuste. Con un torque de clic, pues no voy observando ese valor de ajuste. Por eso a la fecha, este torquímetro que tú me mencionas, pues sigue siendo uno de los favoritos para este trabajo. Ahora, me gustaría terminar con la analogía y entonces regresamos al tema del electrónico. ¿Por qué hago esta mención de ir monitoreando el ajuste? Cuando yo torqueo o hago el ejercicio de apriete a través de un torque tipo clic, pues yo no veo cuánto me falta. O sea, no estoy observando como lo haría con un torque digital o un torque de carátula. Lo que yo estoy viendo aquí es, estoy haciendo mi esfuerzo y cuando haga clic me debo de detener. ¿Ok? Pero a veces lo hacemos tan rápido que después de que nos hace clic, me paso. ¿Cuánto me paso? Pues no sé, va a depender de esa rapidez. Justamente, vale, fíjate que hoy día vamos a generar un experimento social que la gente no lo creería, pero en el torque tenemos preparado un próximo video que vamos a gestionar, que vamos a tomar gente de centros de especialidad de diésel que venga a torquear, y ya subiremos el video con este experimento social, y lo único que les voy a hacer, que les voy a demostrar que todos allá afuera están metiendo sobre torques, y va a estar bien interesante ese experimento, y tú me lo enseñaste, vale, pero bueno, sí, no te mira, de interrumpo. hecho, eso es lo que quiero mostrarles, ¿no? Nosotros ya ajustamos el torque, lo preexcitamos. En este caso, nuestro comprobador, lo que vamos a hacer es encenderlo y observar si el valor de torque o el torque está correcto en su calibración. Entonces, bien, vamos a verificar su calibración. Ahorita lo tenemos. Recuerden que tenemos un más o menos 4%, ¿ok? Estamos a 60 libras-pie en el apriete. Entonces, verificamos 58.6, estamos dentro de ese margen del 4%.
volvemos a hacerlo, 58.5, volvemos a hacer nuestro ejercicio. Mientras yo estoy haciendo el ejercicio, me gustaría que ustedes observaran cómo lo estoy utilizando, es decir, al momento que yo hago mi trabajo, pues él me sigue diciendo que está perfectamente calibrado, entonces, pues digo, vamos, dale. Ahora, lo que voy a hacer en este momento es colocar nuestro torque o nuestro comprobador de torque y le voy a pedir que me dé el valor máximo de realmente el torque que estoy ejecutando. Primeramente observamos que sí está bien calibrado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo vengo y trabajo con él y lo hago muy rápido, normal, vamos a hacerlo una vez más. De 60 a 101 te fuiste. Vamos a hacerlo otra vez. 117. Y la manera en la que lo estoy utilizando es exactamente igual que como estaba revisando hace un momento. El detalle es que el comprobador tiene la habilidad para el momento que él hace clic de tener ese valor. Ahorita lo que le dije fue no me des ese valor de cuando hace clic, sino dame el valor real después del clic, cuánto yo le di antes de detenerme por completo. Entonces lo que estamos viendo ahorita es el valor de torque máximo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un técnico está trabajando, ajusta su torque y él empieza a trabajar. ¿Cómo debemos de utilizar el torque? Tiene que ser muy lento y muy suave para, entre más lento y más cercano lo hagamos, nos acerquemos a ese valor de torque deseado. Voy a volver a repetir cómo lo vamos a ejecutar, pero vamos a estarlo haciendo lento y suave. Normalmente el equipo nos da cierto plazo, vamos a darle aquí. Ahora tú me vas a decir, oye, ¿viste la pantalla? Bueno, ahora lo voy a hacer sin ver la pantalla, es decir, nada más lo voy a hacer lento y suave, porque yo no vería una pantalla. Vamos a ver, porque ahí vamos. Entre más lento y más suave lo haga, más me voy a acercar al valor. Sin embargo, tú observas que aunque lo esté tratando de hacer con detenimiento, me estoy pasando un poco. Esto es normal y esto es lógico, porque el torque cuando hace clic me dice aquí, y en lo que yo tengo el tiempo de respuesta, me pasé poquito. Pero entre más rápido lo haga, ¿cuánto me voy a sobrepasar? Pues va a ser todavía mayor. Entonces en la práctica hemos observado que en muchas ocasiones podemos subirnos desde un 30 hasta quizás algunos más de un 100% de sobretorque. Por eso comenta Raúl la importancia de usar el torque correctamente. Entonces, ¿cómo debemos de utilizar el torque? Tiene que ser lento y suave. Si yo lo hago muy rápido, normalmente el valor de torque que me voy a pasar va a ser mucho. Tiene que ser suavecito. Entre más lento y más suave yo lo haga, más me voy a acercar al valor deseado. Bueno, ahí quiero hacer un paréntesis. Está demostrado que hay veces no tenemos la capacitación acerca de un torquímetro, cómo se utiliza, y próximamente estaremos generando contenido acerca del uso correcto del torque, porque el profe Toño al inicio hablaba de los amarres, pero es una de tantas cosas que pueden pasar. Pero ahora hay otras cosas que he observado. La tendencia, anteriormente el rey era el torque de media a 250 libras. Hoy día, con la transición de motores más pequeños, nos hablabas que estuviste en una planta armadora cigüeñales de 30 centímetros, y que hoy día observamos que la tendencia es el torque de 3/8, hablando en general de un taller a gasolina. En un taller de diésel, que es otro segmento, el de 600 libras que se sigue usando, y el de inyectores, que hoy día lo podemos sustituir por el digital. Pero bien, vale, ¿qué me puedes comentar acerca de la tendencia de ahora torques de 3/8, cuando el rey era el de media de 250 libras, y el por qué se recomienda un digital, ya no el de trueno? Bien, ahora, como observamos hace un momento en la dinámica anterior, Raúl, veíamos las prestaciones entre un torque de clic, o sea que es su versatilidad, pero hay que hacerlo con cuidado, es decir, tenemos que hacerlo lento y suave. Por hacerlo muy rápido, normalmente nos vamos a pasar. De hecho, aunque lo hagamos lento, nos pasamos, pero nos pasamos poquito.
Mientras que si estamos utilizando un torque de carátula, el torque de carátula nos va mostrando exactamente el momento en el que nos vamos a detener. Es diferente, entonces yo voy viendo, comienzo rápido y ya cuando me voy acercando al valor de torque le doy suavecito y me detengo. Entonces con un torque de carátula el trabajo o el servicio del torqueo es mucho más preciso comparando contra un torque de clic. Pero ahora nacen, y no es digo ahora, realmente nosotros en Snap-on desde hace alrededor de algunos 20 años tenemos torques electrónicos. ¿Y por qué digo desde hace 20 años? Porque es muy sencillo. La necesidad de medir, por ejemplo, torque y ángulo, pues viene precisamente desde hace alrededor de unos 20 años, en donde los motores empezamos a tener primeramente monobloc a fierro vaciado, con cabezas de aluminio. Hoy tenemos monobloc de aluminio, cabezas de aluminio, tapas de aluminio, cárter de aluminio. Y todo este tipo de elementos nos hace hacer entonces que nuestro efecto de torque o de apriete sea más preciso. Por eso desde que empiezan a surgir estos motores, dentro de las capacidades o dentro de las sugerencias de torque nos permite o nos invita a realizar torque y ángulo. Un pretorque que pueden ser 20, 30, 40 libras-pie más una cantidad de ángulo, y la suma de ambos va a ser entonces el efecto de elongación del tornillo. Y aquí es donde entramos a un punto interesante. Tú estabas mencionando hace un momento, ¿por qué migrar del torque de clic o de carátula a un torque electrónico? Pues muy sencillo, Raúl, yo te comento que un torque electrónico pues tiene las ventajas de ambos torques. Es decir, si yo al momento que estoy trabajando, aquí yo voy a tener un display, y este display haría un trabajo similar al trabajo que realizamos con un torque de carátula. Es decir, yo empiezo a trabajar y voy viendo el valor de torque que estoy ejecutando. Y esto me permite ser muy preciso. Los torques electrónicos que nosotros tenemos hoy en día en la marca Snap-on y hoy también en la marca Williams, tenemos una precisión del más o menos 2%. Un paréntesis, hay veces uno conoce la marca, pero hay veces nuestro consumidor, nuestro cliente, quien tiene el deseo de comprar un torque, ¿nos puedes hablar de la fabricación de la marca Williams, la procedencia y un poquito acerca de la marca para que nuestros seguidores, clientes sepan y se reconforten el valor de marca de Williams? Bien, de hecho Williams como tal es una marca de mucho renombre y fabricación en Estados Unidos. Son herramientas grado industrial. Esto significa que son herramientas de alto rendimiento. Y de hace muchos años, y te digo hace muchos años atrás, Williams forma parte del grupo Snap-on. Entonces, al igual en la misma planta donde se fabrican los torques de Snap-on, es en la misma planta donde se están fabricando los torques de Williams. Esto significa entonces que cuando yo estoy utilizando un torque de Williams, se dé la precisión y calidad que esta marca ofrece. Y hecho en Estados Unidos, no es un torque hecho en Asia. No, estos son hechos en la misma planta y son hechos en Estados Unidos ambos. Ok, vale. ¿Y me puedes hablar de los 4 avisos sensoriales? Para mí son 4 porque son 2 de vista, pero mejor hablándolos sí, tú de yo te comentaba hace un momento, dentro de las diferenciaciones o de las ventajas que tenemos, es que una de ellas, pues tenemos la pantalla digital. La pantalla digital, bueno, pues va a ser el primer aviso o la primera percepción de cuánto estoy yo dando de torque. Pero volviendo al tema anterior y que tiene que ver con la versatilidad, entonces nosotros ahora ya no solamente tenemos la precisión, sino yo te comenté que con un torque electrónico tenemos la precisión de un torque de carátula, pero también la versatilidad de un torque tipo clic. ¿Por qué me refiero y por qué hago esta mención o hago este comentario? Porque vamos precisamente a lo que mencionábamos sobre las posturas de trabajo. Aquí tenemos nuestro torque ajustado, y entonces si yo no tengo la opción de ver de frente la pantalla, pues la verdad es que adicionalmente cuando lleguemos al torque deseado va a vibrar y va a tener también un sonido audible. Es decir, voy a poder sentir la vibración además de escuchar un pitidito, pero adicional a ello, para evitar llegar a ese punto, yo voy a ir observando en qué momento desde antes vaya a generar esta vibración y este pitido. Y esto va a ser a través de la semaforización que tenemos en el torque. Entonces, yo empiezo a torquear
y conforme vaya llegando al valor se empiezan a encender los LED. Y un LED amarillo me va a decir, ya va llegando. Un segundo LED me dice, te falta poco. Tenemos un tercer LED, dice, ya casi llegas. Y cuando tenemos un tercer LED amarillo, ya sabemos que el siguiente sería el torque deseado, es decir, los LED en verde. Entonces lo que yo hago es que ajustamos el valor de torque. Ajustarlo también es muy fácil y es muy sencillo. Nosotros solamente con estos botones de arriba a abajo ajustamos el valor que nosotros deseamos. También otra ventaja que tienen los torques electrónicos, Raúl, son las unidades. Aquí en unidades nosotros le vamos a poner, si yo lo deseo, en libras pie, libras pulgada, en este caso tenemos también newton metro, kilogramos centímetro, deci newton metro, y volvemos otra vez a libras pie. Un torque configurable para diferentes escalas y con grados. Y además tendríamos la opción de medir ángulo también, entonces serían esos valores más el ángulo. Es decir, cuando nosotros estamos realizando el trabajo, vamos a hacer el torque, ajustamos también el valor de ángulo que deseamos y continuamos con el trabajo. Entonces vamos a darle aquí. Yo en esta postura pues no veo la pantalla, pero empiezo a trabajar y yo empiezo a ver los LED. Tengo 2 LED, 3 LED, listo. Volvemos a hacer nuestro ejercicio. Amarillo, 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 verde. Amarillo, 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 verde. Ahora, que también una gran ventaja que tenemos con un torque electrónico. Por ejemplo, hace un momento veíamos cuánto nos pasábamos con un torque de clic. Entonces ya sabemos que normalmente nos vamos a pasar, pero si no tenemos algo de cómo medirlo, no sé cuánto me pasé. En un momento dado, si con un torque electrónico por alguna razón yo me excedo del torque, se pone en rojo, el sonido del pitido cambia avisando, párate, párate, detente, pero al mismo tiempo me dice cuánto me pasé. Ahora, entonces quiero entender que trae 2 modos su programa. Trae un programa que trae 2 modos de pitido o de alarma. ¿Nos puede dar la diferencia de los dos? Sí, si ustedes observan, mira, vamos a volverlo a hacer de nuevo, vamos a tratar de escuchar ese ruido. Yo le damos aquí me volvió a pasar, déjame lo hago un poco más suave. Ok, vamos a hacerlo nuevamente. Y aquí se queda vibrando también diciendo, detente, ¿no? Si yo todavía me sigo sobrepasando, es decir, me sobrepaso por muchísimo del valor ya no deseado, sino de la capacidad máxima de torque, entonces también vamos a escuchar ese pitido, pero de una manera diferente. Es decir, el pitido, cuando nosotros nos sobrepasamos demasiado del valor máximo del torque, ahí sí nos va a cambiar ese sonido. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? La semaforización. Y además, adicionalmente, nosotros estamos viendo cómo aquí nos marca en pantalla una M, y esa M nos está indicando que los valores que tenemos ya se guardaron en su memoria. Esto significa que yo puedo revisar además mis valores y ver cómo lo utilicé. Muy bien, vale. ¿Y me puedes comentar tanto en Williams como en Snap-on en qué presentaciones el rango de torques, qué entradas hay? No, pues vamos a tener desde torques tipo destornillador, es decir, para trabajos de torques muy pequeños. De ahí pasamos o migramos a los torques con cabeza de 1/4, 3/8, media, y en electrónicos también hasta 3/4. Es decir, tendríamos capacidades desde muy pequeñas, desde libras pulgadas muy pequeñas, hasta 600 libras pie de torque en electrónico. Pues ahí lo tienen, amigos mecánicos. Yo quisiera invitarlos a esa transformación de los torques, sobre todo en los de 3/4 también, que vemos alguna resistencia en migrar hacia torques digitales, porque siempre el temor, me lo van a tirar, pero digo, son herramientas de trabajo que se deben y se tienen que cuidar, no tiene por qué, si hay un proceso, si hay unas reglas claras, no se tienen por qué dañar. Ahora, otra cosa que también quisiera comentarles es que los torquímetros de Snap-on, de Williams, de CDI, salen con un certificado de calibración, ¿es correcto? Lo cual nos va a indicar pues exactamente que ese torque está perfectamente calibrado. Ese certificado viene junto con el torque, es decir, no hay que solicitarlo a priori posteriormente, ¿no?
Si me permites, Raúl, también quisiera mencionar cómo vamos a ajustar el ángulo y una característica interesante, Wow, muy interesante que tiene el torque. Primero, además de lo antes mencionado, tenemos una cabeza flexible que no afecta el valor de torque. Más allá de afectar el valor de torque, lo que va a realizar es que yo pueda trabajar de manera cómoda con él. Es decir, si yo estoy en el motor y la cabeza fuera fija, probablemente mis nudillos toparan con algo dentro del motor, sin embargo, o de lo que esté armando, ¿no? Este ángulo me permite inclinarlo y trabajar más cómodamente, evitando golpearme. Por otra parte, al momento que yo voy a ajustar el valor de torque más ángulo, el valor de ángulo, al momento que nosotros cambiamos acá, de torque a ángulo, normalmente para generar me dice dejar inmóvil, es decir, por más que yo quizás intente no moverme, pues él no termina de calibrarse. ¿Por qué? Porque necesitamos, es tan fino que necesitamos dejarlo inmóvil y listo, ya está listo. Al igual que ajustamos el valor de torque, también vamos a subir o bajar de una manera muy fácil el ángulo. Ahora fíjate que, como dicen por ahí, aún hay más. Yo ajusto mi valor de ángulo y también voy a tener mi display, la semaforización. Ahorita vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a bajarlo un poco más para que el ejercicio lo hagamos más práctico. Listo, ahorita lo dejé en 50 grados de ángulo. Entonces, yo comienzo a generar los grados de ángulo y si no hay la opción de hacerlo completo, yo me regreso y continúo con mi trabajo. Si quieres ver en la pantalla, ahorita vamos en 22 grados y le vuelvo a dar otro poco y me va generando la suma. Vamos en 36 hasta llegar al valor objetivo. Cuando llegamos al valor objetivo, vibra, pita el verde y ya tenemos acá los 50 grados que habíamos ajustado. Una pregunta que seguramente nos van a hacer los técnicos automotrices, diésel y gasolina, es las mismas funciones que las trae el torque de 1/4, 3/8, media y el 3/4. Es correcto, Raúl. Entonces todas las ventajas y beneficios que tenemos con el torque lo tenemos en todos estos torques electrónicos. Wow, pues muy interesante. Yo hago mucho énfasis, pero hay veces quise traer al experto para que él les transmitiera que con toda confianza pueden comprar un torquímetro desde una cabeza de un tracto, el de 3/4, migrar el de inyectores a un digital y los de trueno, pues empezar a cambiar la migración. Y también para el uso industrial, háblanos brevemente acerca de la diferencia de las memorias y qué tenemos en torques industriales. Bien, por ejemplo, en este momento nosotros obtenemos precisión, rapidez, versatilidad. Ahora, algo muy importante también para algunos, en el caso de las empresas, pero también debiera ser para el taller, es cómo garantizar que el usuario o el operario lo estuvo utilizando correctamente. En este caso, bueno, pues aquí nosotros nos podemos ir con el botón del Enter o de la flecha a memoria y tenemos dentro de las características de ajuste, que son más, una de ellas es mostrar datos. Entonces le damos mostrar datos y empezamos a ver los datos que se han generado. Ahorita, por ejemplo, llevamos 10 prácticas y aquí nos deja el valor registrado en cada uno de esos valores, Saúl. Pero esos están acá. Aquí mismo que yo tengo estos valores, también puedo borrar esos datos. Entonces le damos borrar datos. ¿Está seguro? Sí. Listo, entonces borramos los datos. Ya tenemos otra vez para iniciar. Pero adicionalmente tenemos una versión siguiente de torques electrónicos con todas las características antes mencionadas, pero que van a poderse guardar hasta 1500 memorias o resultados de trabajo. Esas 1500 memorias, a través de un conector USB o mini USB, descargamos la información a la computadora y entonces en la industria, y repito, también debiese ser en el taller, podemos verificar cómo se utilizó el torque. Es decir, vamos a buscar la información, me dice cuál fue el valor de torque deseado y en cada hora, minuto que se ejecutaron los torques me deja grabado esos valores. Hace un momento ustedes observaron en la gráfica que se pasaba a rojo y a lo mejor de 60 me pasé a 65. Bueno, probablemente ese valor diga, bueno, yo creo que lo que armé no afectó esos 5. Pero ¿qué pasa si de
como hicimos en el torque de clip, de 60 me pasé a 100, me pasé a 110. Pues el sobretorque que hice fue demasiado. Entonces el aflojar y apretar el tornillo no significa que íbamos a garantizar el trabajo. Es decir, normalmente yo tendría que quitar otra vez el componente y volverlo a ensamblar correctamente. Y si teníamos un sello, el sello se dañó y hay que volver entonces a realizar el ajuste. Entonces, esa es una de las ventajas de poder obtener esa información y poder rastrear cómo se estuvo utilizando y de esta manera garantizar la calidad de todos los productos que se están ensamblando. No, pues perfecto. Y por último, por ahí veo al profe Toño. Profe, si nos hace favor, una consulta. Llegó a tiempo, profe. Profesor, antes que nada, sabemos que, perdón la pregunta, yo estoy emocionadísimo. Es más, quiero un torque de 3/4 digital. Correcto. Ok, profe, qué bueno que tocó ese tema. ¿Qué diferencia hay? Porque a todos nuestros clientes nosotros vendemos cantidad de torques de 3/4. Puedo decir que somos los reyes del torque en México, pero la transición en el área diésel, usted que es especialista en diésel, nos cuesta trabajo influenciar al consumidor o al mecánico que migre a un torque de 3/4 por todo lo que vemos. Entre ellos ya trae los grados. Hay diferencias si utilizan uno de click o un digital. Se me ocurre para torquear una cabeza de un motor Cummins. ¿Hay diferencia? Del cielo a la tierra, no en cuanto al apriete, en sí. Las libras-pie son libras-pie. No hay diferencia en cuanto a lo que conocemos de torque. La diferencia está en la tremenda precisión que nos dan estos torques y la gran diferencia en absorber los errores que cometemos. Creo que esta presentación nos deja convencidísimos que el error humano es el punto y las herramientas antiguas no contemplaban el error humano. Ahorita tenemos aquí en taller un DD15, muchachos, que está amarrado el cigüeñal en el cilindro 3, clásico. 3 y 4, que son los centros, el centro del cigüeñal, está amarrado. Un mal apriete en las tapas, tapas de biela, tapas de... Y como ya vimos, la incomodidad de estar dando ahí, aquí con el torque reversible, hasta con ojos cerrados puedo dar el clic, puedo dar y los sentidos. Entonces, señores, ya no hay vuelta de hoja. Si queremos evitar daños en nuestros motores actuales, necesitamos herramientas actuales. Por favor, Valentín, mándanos uno porque tengo un curso de X15 en puerta y después de D15. Los invitamos a que utilicen la herramienta actual y obviamente Snap-on es garantía de por vida. Pues ahí lo tienen, de voz de los expertos, no del vendedor, porque es al último que lo creen. Valentín, muchísimas gracias. Eres un gran conocedor del tema. He tomado 3 cursos de torquímetro contigo y cada vez aprendo cosas nuevas. Profesor Toño, un gran erudito en la materia diésel. Muchísimas gracias por todo este aporte. Espero que a todos nuestros seguidores y clientes les aporte algo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima, amigos del Hot Team Mecánicos.